¿Cuánto espacio puede ocupar una persona antes de que el mundo decida que es demasiado? Ainhoa Bakare se hacía esa pregunta casi todos los días. No en voz alta, claro, sino en ese rincón silencioso de su mente donde guardaba las púas de la vida cotidiana. La sentía en las miradas que resbalaban por su cuerpo en el metro de Bilbao, en los suspiros impacientes en la cola del supermercado, en las sillas de plástico de las cafeterías que parecían encogerse con malicia bajo su peso. A sus 32 años, siendo una mujer negra y visiblemente obesa en una sociedad que glorificaba lo esbelto y lo blanco, Ainhoa había aprendido a navegar el mundo como un barco grande en un canal demasiado estrecho, siempre consciente de su volumen, siempre esperando el próximo roce, la próxima sacudida. Vivía en Santuchu, en un apartamento pequeño, pero con una luz maravillosa que inundaba el salón donde tecleaba furiosamente en su portátil la mayor parte del día. La lupa incómoda, así se llamaba su blog, un espacio digital donde diseccionaba con una mezcla de análisis agudo y humor ácido las injusticias sociales que a menudo pasaban desapercibidas para la mayoría. Era su pequeña trinchera, su forma de devolverle al mundo algunas de las incomodidades que éste le lanzaba. Soñaba con un periodismo de más alcance, con ver su firma en cabeceras importantes, pero las puertas de los medios tradicionales parecían selladas por un barniz de excusas amables y prejuicios no dichos. No encajas en el perfil, le habían deslizado alguna vez, y Ainhoa sabía que perfil era un eufemismo para algo más profundo, algo que tenía que ver con los kilos que marcaba la báscula y el tono de su piel. Su amiga Luz Valero, una torbellino de energía gitana y activismo feroz, era su contrapunto y su mayor apoyo. «Tienes que hacerte ver más, Ainhoa, que tu vozarrón se oiga más allá del blog», le decía a menudo, mientras compartían pinchos y chacoli en algún bar del casco viejo. Luz, con su melena oscura y sus ojos como brasas, no entendía de encogerse. Ella ocupaba el espacio que le daba la gana, y Ainhoa la admiraba por ello, aunque no siempre se sentía capaz de imitarla. Fue Luz quien la animó a asistir al evento de inauguración de la flamante Fundación Rivas de Arte Contemporáneo. Su directora, Carmen Rivas, era una figura prominente en la escena cultural bilbaína, una mujer cuya imagen pulcra y elegante llenaba las páginas de Sociedad. Habrá gente importante, Ainhoa. Es una oportunidad para hacer contactos, quizás conseguir alguna colaboración para el blog, quién sabe, insistió Luz. Ainhoa, a pesar de su escepticismo crónico, se dejó convencer. Eligió con cuidado su atuendo, un vestido de corte sencillo pero de un color morado vibrante que esperaba transmitiera profesionalidad y un toque de su personalidad. Se recogió el pelo afro en un turbante estampado, un pequeño acto de autoafirmación. La Fundación Rivas ocupaba un edificio restaurado en el Ensanche, un espacio diáfano de paredes blancas y techos altos donde el arte minimalista y conceptual se exponía con una estudiada frialdad. El aire olía a dinero viejo y a nuevas ambiciones. La concurrencia era un desfile de rostros conocidos de la cultura y la empresa vasca, todos ellos envueltos en un aura de sofisticación discreta. Ainhoa se sintió inmediatamente fuera de lugar, como un gorrión en un aviario de pavos reales. Sujetó con fuerza su bolso, donde llevaba una libreta y su móvil, sus herramientas de trabajo, sintiéndose a la vez periodista infiltrada y niña con zapatos nuevos. Intentó mezclarse, observar, escuchar. Vio a Carmen Rivas al otro lado de la sala, rodeada de un corrillo de admiradores. Era exactamente como aparecía en las revistas, esbelta, rubia, con un vestido de lino color crudo que susurraba elegancia y un collar de diseño que seguramente costaba más que el alquiler de Ainhoa de varios meses. Tomando una profunda inspiración, Ainhoa decidió acercarse. Quizás, solo quizás, podría presentarse, mencionar su blog, proponer una entrevista sobre el papel de la Fundación en la democratización del arte. Era una posibilidad remota, pero la inacción era peor. Mientras se abría paso con cuidado entre la multitud, notó la mirada de Carmen Rivas detenerse en ella. Fue solo un instante, un barrido rápido de arriba a abajo, pero Ainhoa sintió el frío de un escáner evaluando cada centímetro de su ser. Cuando finalmente llegó al grupo, esperó una pausa en la conversación. «Señora Rivas, disculpe», comenzó Ainhoa con la voz un poco más aguda de lo que le hubiera gustado. «Mi nombre es Ainhoa Bakare. Soy periodista y autora del blog La Lupa Incómoda». Carmen Rivas se giró lentamente hacia ella. Una sonrisa tensa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No le tendió la mano.
Sus ojos azules, fríos como el Cantábrico en invierno, la recorrieron de nuevo, esta vez sin disimulo. «Ah, sí», dijo Carmen, su voz meliflua pero con un filo cortante. Miró por encima del hombro de Ainhoa, como buscando a alguien más interesante. Luego, volviendo su atención a medias hacia ella, añadió, con un tono que pretendía ser amable pero que destilaba condescendencia: «Qué valiente por tu parte aventurarte por estos lares, querida. Aunque quizás este tipo de ambiente no sea para todos, ¿entiendes? Hay que mantener una cierta imagen». Hizo una pausa y antes de que Ainhoa pudiera reaccionar, soltó la puntilla, con una risita apenas audible dirigida a su séquito. «Y cuidado con los canapés, que vuelan». El grupo cercano rió la ocurrencia con disimulo. Para Ainhoa el mundo pareció encogerse hasta convertirse en un punto doloroso detrás de sus ojos. La humillación, pública y certera, la golpeó como una bofetada. Sintió como la sangre le subía al rostro, mezclándose con una oleada de náusea. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Solo pudo asentir levemente, dar media vuelta y alejarse, sintiendo cada mirada como un alfiler clavándose en su espalda. El eco de las risas ahogadas la persiguió hasta la salida. Una vez en la calle, el aire fresco de la ría le golpeó la cara, pero no logró disipar el ardor de la vergüenza. Caminó sin rumbo, las palabras de Carmen Rivas repitiéndose en su cabeza como un disco rayado. No es para todos. Mantener una cierta imagen. Cuidado con los canapés. Cada frase era una aguja envenenada, recordándole que para gente como Carmen Rivas, ella, Ainhoa Bacare, era simplemente un cuerpo equivocado en un lugar equivocado, una mancha en su lienzo impoluto de perfección estética y social. Llamó a Luz desde un banco frente al Guggenheim, la voz quebrada. Luz, al otro lado de la línea, pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. «Esa tiparraca estirada. ¿Pero quién se cree que es?», bramó Luz. «Ainhoa, ni se te ocurra dejarlo pasar. Esa víbora tiene que aprender». «¿Pero qué puedo hacer, Luz?», susurró Ainhoa, sintiéndose pequeña e impotente. «Soy yo contra ella. Nadie me va a creer o a nadie le va a importar. A mí me importa. Y te aseguro que si escarbamos no serás la única a la que esa señora haya tratado como basura. Mañana mismo vamos a su puta fundación y le plantas cara. Y si no, iremos a la prensa, a tu blog. Algo». Al día siguiente, con el apoyo moral de Luz, quien insistió en acompañarla aunque Ainhoa prefirió ir sola para mantener un tono más formal, Ainhoa envió un correo electrónico detallado y cuidadosamente redactado a la dirección oficial de la Fundación Rivas, dirigido personalmente a Carmen Rivas. Explicó con calma y precisión lo sucedido, la humillación sufrida y la naturaleza discriminatoria de sus comentarios. Solicitó una disculpa formal y una rectificación. La respuesta llegó 2 días después, no de Carmen Rivas, sino de un anónimo Departamento de Comunicación de la Fundación. Era un dechado de lenguaje corporativo evasivo. Lamentaban cualquier malentendido que hubiera podido surgir, aseguraban que la Fundación promovía valores de inclusión y respeto y sugerían que quizás Ainhoa había malinterpretado un comentario informal en el contexto de un evento social distendido. No había disculpa ni reconocimiento del daño. Era, en esencia, una palmadita en la cabeza y una invitación a seguir su camino. Peor aún, la hacían parecer a ella la susceptible, la que no entendía de códigos sociales. Malinterpretado, un comentario informal. Ainhoa leyó el correo en voz alta a Luz, la indignación tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Me llamó gorda y básicamente me dijo que mi negritud no encajaba en su fiestecita pija, y yo lo malinterpreté. Luz apretó los puños. Sabía que esa ricachona no daría su brazo a torcer. Son todos iguales. Se creen impunes. Pues ahora sí que no lo dejas pasar, ¿verdad? Una nueva determinación se asentó en el rostro de Ainhoa. Ya no era solo la herida personal, era la prepotencia, la negación, el intento de hacerla sentir invisible o loca. Era el patrón de siempre, la discriminación envuelta en celofán de buenas maneras. «No, Luz», dijo Ainhoa, la voz firme. «No lo voy a dejar pasar. Si cree que me voy a tragar esto, está muy equivocada. Voy a usar la lupa incómoda para lo que fue creada». Ainhoa se sumergió en una investigación exhaustiva sobre Carmen Rivas y la Fundación. Rastreó artículos antiguos, informes anuales de la Fundación, los pocos que eran públicos, perfiles de redes sociales de empleados y exempleados. Buscó cualquier indicio de un patrón, cualquier fisura en la fachada impecable de Carmen Rivas.
Recordó el consejo de un viejo profesor de periodismo. La gente con poder siempre deja huellas, solo hay que saber dónde buscar. Mientras tanto, Luz, con su red de contactos en movimientos sociales y activistas, empezó a preguntar discretamente. ¿Alguien ha tenido problemas con la Fundación Rivas? ¿Con su directora? Cualquier cosa, por pequeña que parezca. Fue a través de un contacto de Luz que Ainhoa llegó a Mateo Herrera. Mateo era un joven abogado, de rostro serio y gafas de pasta, que trabajaba para Voces Iguales, una pequeña ONG que ofrecía asesoramiento legal en casos de discriminación. Se reunieron en la modesta oficina de la ONG, un local alquilado en el barrio de Irala, que olía a café barato y a justicia peleada. Ainhoa le contó su historia. Mateo escuchó con atención, tomando notas, su expresión impasible. Cuando Ainhoa terminó, hubo un largo silencio. «Es un caso complicado, Ainhoa», dijo finalmente Mateo, eligiendo sus palabras con cuidado. «La discriminación verbal, especialmente en un entorno privado o semiprivado como un evento, es difícil de probar legalmente sin testigos dispuestos a declarar o grabaciones. Una disculpa pública sería lo ideal, pero forzarla legalmente». Hizo una pausa. «Lo que dijo la señora Rivas es deleznable, sin duda, pero traducirlo a una demanda con posibilidades de éxito es otro cantar». Ainhoa sintió una punzada de decepción, aunque en el fondo ya esperaba algo así. «Entiendo», dijo, «pero no busco necesariamente una batalla legal que no puedo ganar. Busco justicia, de alguna forma. Que no se salga con la suya tan fácilmente, que se sepa». Mateo asintió lentamente. Desde el punto de vista de la concienciación, de la denuncia pública, ahí sí podrías tener más recorrido. Tu blog, por ejemplo. Si documentas bien tu caso, si eres precisa y evitas caer en la difamación, tienes derecho a contar tu historia. Le ofreció algunos consejos sobre cómo redactar su testimonio de forma que minimizara los riesgos legales, cómo enfocarse en los hechos y en el impacto emocional que le causó. Aunque la vía legal parecía estrecha, la conversación con Mateo le dio a Ainhoa una nueva perspectiva. No estaba sola en esto, y había herramientas, aunque no fueran las de un tribunal, para hacerse oír. Quería que fuera impecable, irrefutable en su recuento de los hechos, pero también quería transmitir la profunda herida que le habían infligido las palabras de Carmen Rivas. Tituló el post: «Cuando la elegancia es solo un disfraz para el prejuicio, mi noche en la Fundación Rivas». No usó el nombre completo de Carmen en este primer envite, refiriéndose a ella como la directora. Pero los detalles del evento y la fundación eran inconfundibles para cualquiera que conociera el mundillo cultural de Bilbao. Lo publicó un martes por la mañana, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Durante las primeras horas, el silencio. Luego, lentamente, empezaron a llegar los comentarios, algunos de apoyo incondicional, de gente que se había sentido identificada con experiencias similares. Otros, anónimos y crueles, acusándola de victimismo, de buscar notoriedad, de ser una resentida social. «Seguro que te comiste todos los canapés y por eso te echaron», escribió un troll. Ainhoa sintió una arcada, pero se obligó a seguir leyendo, a filtrar el odio para encontrar las pocas perlas de solidaridad. Luz fue la primera en compartirlo en todas sus redes con un mensaje de apoyo rotundo. «Lean a mi amiga Ainhoa. Valiente y necesaria. Stop discriminación cultural, Bilbao sin prejuicios». Poco a poco el artículo empezó a circular en círculos más amplios, compartido por pequeños colectivos feministas y antirracistas. No se hizo viral a gran escala, pero generó un murmullo, una conversación incómoda en ciertos sectores. La respuesta de Carmen Rivas no se hizo esperar, aunque fue indirecta. Una semana después de la publicación, Ainhoa recibió un burofax. Era de un prestigioso bufete de abogados de Bilbao, representando a Carmen Rivas y a la Fundación. En un tono gélido y amenazante, la intimaban a retirar el artículo inmediatamente y a publicar una retractación pública, o se enfrentarían a acciones legales por difamación que incluirían una cuantiosa indemnización. Por daños a la imagen y el honor. En un tono gélido y amenazante, la intimaban a retirar el artículo inmediatamente y a publicar una retractación pública, o se enfrentarían a acciones legales por difamación que incluirían una cuantiosa indemnización. Ainhoa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El lenguaje legal, las cifras veladas, la amenaza explícita, era la artillería pesada. Por un momento la duda la asaltó. ¿Valía la pena? Estaba preparada para una batalla legal contra alguien con tantos recursos. Llamó a Mateo, la voz temblorosa.
Le leyó el burofax. «Es una táctica de intimidación estándar, Ainhoa», le dijo Mateo con calma, aunque ella notó una tensión en su voz. «Intentan asustarte para que te retractes. Si lo que ha escrito es veraz y se centra en tu experiencia personal y en hechos comprobables, y no has hecho acusaciones falsas directas sin pruebas, tienes defensa. Pero no te voy a engañar, un proceso así sería largo, costoso y muy desagradable». «¿Qué hago, Mateo?», preguntó Ainhoa, sintiendo el peso de la decisión. «Eso solo puedes decidirlo tú, Ainhoa. Piensa en tus límites, en tus recursos, pero también piensa en por qué empezaste esto». Esa noche Ainhoa apenas durmió. Releyó su artículo, cada palabra, cada frase. Recordó la humillación en la Fundación Rivas, la sonrisa condescendiente de Carmen, el correo evasivo. Recordó otras tantas miradas, otros tantos comentarios a lo largo de su vida. Y recordó la razón de ser de la lupa incómoda. Si se echaba atrás ahora, ¿qué mensaje estaría enviando? ¿Que el poder y el dinero siempre ganan? ¿Que la voz de los discriminados debe susurrar por miedo a las represalias? A la mañana siguiente, con ojeras, pero con una nueva y fría determinación, llamó a Mateo. «No voy a retirar el artículo, Mateo, y no voy a retractarme de nada». Hubo un silencio al otro lado. Luego Mateo dijo: «De acuerdo, Ainhoa. Entonces vamos a prepararnos». La amenaza legal, paradójicamente, encendió algo en Ainhoa. El miedo seguía ahí, un nudo helado en el estómago, pero ahora estaba acompañado de una rabia justa y una claridad de propósito que no había sentido antes. Ya no se trataba solo de su humillación personal. Se trataba de un pulso contra una forma de poder que usaba el silenciamiento y la intimidación como armas. Decidió que su mejor defensa era más periodismo. Si Carmen Rivas quería jugar sucio, ella jugaría con la verdad. Con la ayuda de Luz, que tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar gente y hacerla hablar, Ainhoa intensificó su investigación. Se centró en buscar exempleados de la Fundación Rivas o de otras empresas donde Carmen hubiera tenido un puesto directivo. Buscaba historias, patrones, cualquier cosa que pudiera corroborar un ambiente de trabajo tóxico o prácticas discriminatorias. Fue un trabajo arduo y a menudo frustrante. Mucha gente tenía miedo de hablar, incluso de forma anónima. El nombre de Carmen Rivas y su círculo de influencias imponían respeto, o más bien, temor. Pero poco a poco, algunas puertas se entreabrieron. Un antiguo asistente de la fundación, que había renunciado por lo que describió como un ambiente elitista e insoportable, accedió a hablar con Ainhoa bajo estricto anonimato. No tenía pruebas de discriminación flagrante, pero sí pintó un cuadro de Carmen Rivas como una directora obsesionada con las apariencias, despectiva con cualquiera que no encajara en su molde de gente bien, y propensa a comentarios clasistas y sutilmente racistas. «Recuerdo una vez», contó el ex empleado, «que estábamos organizando un taller para jóvenes de barrios desfavorecidos. La señora Rivas dijo algo así como: asegúrense de que vengan limpios y no nos rompan nada, y que no se coman todo el catering, que es para los patrocinadores». Cada testimonio, por pequeño que fuera, era una pieza más en el rompecabezas que Ainhoa estaba construyendo. Mateo la aconsejaba sobre cómo verificar la información, cómo proteger a sus fuentes y cómo presentar los hallazgos de una manera que fuera periodísticamente sólida y legalmente defendible. Mientras tanto, el burofax y la negativa de Ainhoa a retractarse habían creado un pequeño revuelo en las redes sociales y en algunos medios digitales alternativos de Bilbao. La historia de David contra Goliat siempre tenía cierto atractivo. La lupa incómoda empezó a ganar seguidores, y el artículo original sobre la Fundación Rivas acumulaba más lecturas y comentarios, muchos de ellos ahora de apoyo explícito a Ainhoa y de crítica hacia la actitud de Carmen Rivas. Carmen, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. A través de sus contactos en ciertos medios más tradicionales y afines, empezaron a aparecer artículos que pintaban a Ainhoa como una activista radical con una agenda personal, cuestionando su profesionalidad y sus motivaciones. A través de sus contactos en ciertos medios más tradicionales y afines empezaron a aparecer artículos que pintaban a Ainhoa como una activista radical con una agenda personal, cuestionando su profesionalidad y su suspón. Se insinuaba que buscaba notoriedad a costa de una institución cultural respetada. Era una campaña de desprestigio sutil pero efectiva, diseñada para aislarla y minar su credibilidad. Ainhoa sintió el golpe.
Ver su nombre y su trabajo tergiversados en medios a los que una vez aspiró a pertenecer fue doloroso. «No dejes que te afecte, Ainhoa», le dijo Luz con fiereza, mostrándole un artículo particularmente insidioso. «Es lo que hacen los cobardes cuando se ven acorralados. Ladran para asustar. Tú sigue a lo tuyo, que la verdad tiene más fuerza que todas sus mentiras juntas». Ainhoa también encontró un aliado inesperado. Un fotógrafo freelance que había cubierto el evento de inauguración de la Fundación Rivas se puso en contacto con ella. Había leído el artículo de Ainhoa y recordaba vagamente el incidente. Revisando sus archivos, encontró una secuencia de fotos tomadas desde un ángulo lateral. No eran perfectas, pero en una de ellas se veía claramente a Ainhoa acercándose a Carmen Rivas, la expresión esperanzada de Ainhoa, y en la siguiente la mueca de desdén en el rostro de Carmen mientras hablaba, y la posterior expresión de dolor y sorpresa de Ainhoa. No había audio, por supuesto, pero las imágenes contaban una historia. El fotógrafo, que también había tenido sus roces con la altanería de ciertos círculos, le ofreció las fotos a Ainhoa para que las usara como considerase oportuno, pidiendo solo que se mantuviera su anonimato. Era una prueba visual potente, aunque circunstancial. Mateo consideró que, aunque no demostraba el contenido exacto de las palabras, sí corroboraba la tensión del encuentro y la reacción emocional de Ainhoa, contradiciendo la narrativa de un simple malentendido. Con los nuevos testimonios y las fotografías, Ainhoa sintió que tenía suficiente material para un segundo artículo, mucho más contundente. Esta vez estaba dispuesta a nombrar a Carmen Rivas directamente y a exponer las tácticas de intimidación que estaba usando. El día antes de publicar su segundo gran artículo, Ainhoa estaba releyendo cada línea, cada cita, cada pie de foto, con Mateo a su lado en el pequeño salón de su apartamento, que se había convertido en una improvisada redacción y cuartel general. El aire estaba cargado de tensión y de olor a café recalentado. «¿Estás segura, Ainhoa?», preguntó Mateo por enésima vez, no con duda, sino con la seriedad de quien conoce los riesgos. «Una vez que esto salga, no habrá marcha atrás. La respuesta de Rivas será aún más agresiva». Ainhoa miró la pantalla de su portátil, donde el borrador del artículo brillaba con una luz casi desafiante. Pensó en su yo más joven, en la niña que se sentía avergonzada de su cuerpo, en la adolescente acusada injustamente. Pensó en todas las veces que se había callado, que había encogido los hombros, que había dejado pasar la microagresión, la mirada despectiva, el comentario hiriente. «Estoy segura, Mateo», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. «Alguien tiene que encender la luz en estas habitaciones oscuras. Y si la lupa incómoda puede ser esa cerilla, entonces que así sea». Apretó el botón de publicar. El artículo titulado «Carmen Rivas, la fundación del prejuicio y el miedo, cuando callar no es una opción», cayó como una bomba en el pequeño estanque de la vida cultural bilbaína. Incluía extractos de los testimonios anónimos, las fotografías del evento, una copia del burofax intimidatorio y una narración detallada de la campaña de desprestigio que Ainhoa había sufrido. Era un trabajo periodístico sólido, valiente y bien documentado. Esta vez, la reacción fue mucho mayor. El hashtag Yo te creo Ainhoa, iniciado por Luz y sus contactos activistas, empezó a moverse con fuerza en Twitter, ahora X. Otros medios digitales, e incluso algún periodista de medios más grandes con conciencia social, se hicieron eco de la historia. La gente empezó a compartir sus propias experiencias negativas con la Fundación Rivas o con Carmen Rivas, confirmando el patrón de elitismo y exclusión. La fachada impecable de la filántropa cultural empezaba a agrietarse seriamente. Luz, en su línea, no se contentó solo con el activismo online. Con un pequeño grupo de colaboradores de Voces Iguales y otros colectivos, organizó una sentada pacífica pero muy visual frente a la Fundación Rivas. Desplegaron pancartas con algunas de las frases que Carmen Rivas supuestamente había dicho y otras que rezaban: «El arte es para todas, no para unas pocas. Tu gordofobia y tu racismo no son cultura». La protesta fue pequeña, pero ruidosa y colorida, y atrajo la atención de las cámaras de televisión locales, que ahora sí veían una historia con potencial. Carmen Rivas se vio acorralada. El silencio ya no era una opción. Su equipo de relaciones públicas trabajó febrilmente para controlar los daños. Finalmente anunció una rueda de prensa. Ainhoa vio la rueda de prensa desde su casa, con Luz y Mateo a su lado.
Carmen Rivas apareció con un traje oscuro, el rostro tenso, intentando mantener una compostura que a todas luces era forzada. Leyó una declaración preparada, negando categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de campaña de desprestigio orquestada por intereses espurios. Afirmó ser víctima de un linchamiento mediático y amenazó con tomar todas las acciones legales necesarias para defender su honor. Pero su lenguaje corporal la traicionaba. La voz le temblaba ligeramente. Sus manos aferraban el atril con demasiada fuerza. Cuando un periodista incisivo le preguntó directamente por el testimonio de los exempleados y las fotografías del evento, Carmen titubeó. Intentó desviar la pregunta, habló de su impecable trayectoria y de su compromiso con la cultura inclusiva, pero sonó hueco, ensayado. En un momento, visiblemente nerviosa, cometió un desliz. Siempre he tratado a todo el mundo con la consideración que se merecen, dentro de un orden, claro. Dentro de un orden, exclamó Luz, saltando del sofá. Ahí está, el orden de ella donde la gente como tú, Ainhoa, no cabe. Mateo asintió, una sonrisa sombría en sus labios. Acaba de confirmar, sin querer, la base de tu denuncia, Ainhoa. Su orden es excluyente. La rueda de prensa de Carmen Rivas, lejos de aplacar la controversia, la avivó. Su actitud defensiva y sus deslices verbales fueron ampliamente comentados y criticados en redes sociales y por analistas de medios. La frase «dentro de un orden claro» se convirtió en un meme que ridiculizaba su elitismo. Varios patrocinadores importantes de la Fundación Rivas empezaron a emitir comunicados distanciándose discretamente de la polémica o anunciando una revisión de sus futuras colaboraciones. El daño a la reputación de Carmen y de su fundación era ya innegable. Para Ainhoa no hubo una victoria legal clara, ni una disculpa pública de Carmen Rivas. El bufete de abogados de Carmen envió otra carta, aún más amenazante, pero Mateo le aseguró a Ainhoa que ahora era mucho menos probable que se atrevieran a iniciar una demanda real, dado el cariz que había tomado la opinión pública y el riesgo de un juicio aún más mediático, donde podrían salir a la luz más trapos sucios. La amenaza seguía ahí, como una espada de Damocles, pero había perdido gran parte de su filo. Lo que sí hubo fue una victoria moral, una reivindicación personal y un cambio tangible en la percepción pública. La lupa incómoda vio cómo su número de lectores se disparaba. Ainhoa empezó a recibir mensajes de personas de toda España, compartiendo sus propias historias de discriminación por su aspecto, su origen, su clase social. Su blog se convirtió casi de la noche a la mañana en un referente para muchas voces silenciadas. La ONG Voces Iguales le ofreció a Ainhoa una colaboración regular para llevar una sección sobre discriminación y derechos civiles en su nueva página web, con una pequeña remuneración que, aunque modesta, significaba un reconocimiento a su trabajo y una ayuda para su precaria economía freelance. Incluso un medio digital progresista de alcance nacional se puso en contacto con ella para proponerle escribir algunos artículos de opinión. Pero más allá del reconocimiento externo, el cambio más importante se había producido dentro de Ainhoa. La experiencia, aunque dura y agotadora, la había fortalecido. Había encontrado su voz, no solo la escrita, sino también la hablada, la que se atrevía a confrontar, a exigir, a ocupar su espacio sin pedir permiso ni perdón. La sombra de la duda sobre sí misma no había desaparecido por completo. Era una compañera de viaje demasiado antigua, pero ahora caminaba más erguida, con la cabeza alta. Unas semanas después, mientras tomaba un café con Luz en una terraza del casco viejo observando el ir y venir de la gente, Ainhoa sonrió. «¿Sabes, Luz?», dijo removiendo su café con leche. «Durante mucho tiempo sentí que mi cuerpo y mi piel eran una especie de error, algo que tenía que disimular o compensar. Ahora los siento como mi armadura y mi bandera». Luz le apretó la mano por encima de la mesa, sus ojos brillantes de orgullo. «Siempre lo han sido, Ainhoa. Solo necesitabas darte cuenta y enseñárselo al mundo». Ainhoa miró su reflejo en el cristal de la ventana de la cafetería. Vio a una mujer negra, gorda, con el pelo recogido en un turbante colorido. Vio las ojeras de las noches de trabajo intenso, pero también vio una chispa en sus ojos que antes no estaba, o al menos no brillaba con tanta intensidad. Sacó su móvil y llamó a su madre, que vivía en un pueblo de la costa de Vizcaya. Hacía tiempo que no hablaban largo y tendido, absorbida como había estado por la vorágine de los acontecimientos. «Ama», dijo Ainhoa cuando su madre descolgó. «Estoy bien.
Más que bien, de hecho. Le contó, no todos los detalles escabrosos, pero sí la esencia de su lucha y de su pequeña gran victoria. Su madre escuchó en silencio, y Ainhoa pudo oír la emoción contenida en su respiración. «Siempre supe que eras fuerte, mi niña», dijo finalmente su madre, la voz cargada de cariño. «Como un roble de nuestra tierra. A veces el viento te sacude con fuerza, pero las raíces son profundas». «Sí, ama», respondió Ainhoa, sintiendo un nudo en la garganta, esta vez de emoción. «Las raíces son profundas. Y creo que sé lo que quiero hacer ahora. Hay muchas historias como la mía, muchas lupas incómodas que necesitan encenderse». Colgó el teléfono con una sensación de calma y propósito. Abrió su portátil, que siempre la acompañaba. En la pantalla en blanco de un nuevo documento empezó a teclear. El titular de su próximo artículo para la lupa incómoda empezó a tomar forma. La lucha continuaba, pero ahora Ainhoa Bacare no solo era una observadora incómoda, era una protagonista, una voz que una vez encontrada ya no podía ser silenciada. El espacio que ocupaba en el mundo, se dio cuenta, era exactamente el que ella decidiera tomar, y pensaba tomar mucho.